buenas tardes. Hoy un día muy especial, pero quizás la mejor manera de contribuir al recuerdo que hoy tan expresivo se ha hecho y el día de ayer también en toda España, en Jerez, esta mañana en esta casa también, pues bueno, ha habido un momento importante con muchísima afluencia también de medios de comunicación y hemos tenido la oportunidad en todos los extremos de reconocer, de valorar pues, la figura de nuestro querido maestro Pepe Caballero Bonal. Yo no quiero ser reiterativo porque me estará mirando y dirá, Paco, tampoco te vaya a hacer mucho el pesado. Así que yo me voy a limitar a la presentación de este día. Muchas gracias, Enrique. Siempre es un honor, un placer tener amigos de Cádiz aquí, también a Manuel. Y yo siempre estoy encantadísimo de eso, de que mantengamos los lazos de amistad y ahora más que nunca también, ¿no? En la que estamos inmersos en posibles colaboraciones, que ahora eso es lo que toca, ir de la mano conjuntamente para sacar adelante proyectos y desarrollo, ¿no? de nuestras localidades. Así que le voy a pasar la palabra a Enrique para que él ya retome con el estoque y muleta en mano esta faena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Veo por fin algunos queridos amigos que están por aquí. Y bueno, nosotros desde hace tiempo habíamos preparado con Pepa Parra, que siempre es tan buena a todo, porque eres una estupenda poeta, una estupenda persona, y además estás dirigiendo esto al gusto de Pepe, que te quería tantísimo, ¿no? Así que ahora que Pepe ya no está, te ofrecemos nuestra ayuda más lo que tú necesites, ¿eh? Igual que yo, todos los escritores, amigos de Pepe, estamos contigo. Te aseguro que no te va a faltar nuestro apoyo y nuestra palabra, lo que tú necesites. Bien, pues nosotros veníamos a presentar nuestro libro. Eso de nuestro libro suena un poco a umbral, pero yo francamente pensé que se suspendía el acto, ¿no? Pero vi rápidamente que salió Pepa y dijo lo que le hubiera gustado a José Manuel Caballero Bonal es que esto no se cierre, que esto siga. Realmente esta fundación para él era muy importante y entonces pues hablé con Manolo y le digo, Manolo, vamos a empezar haciendo un homenaje personal a nuestro gran amigo, al gran maestro, ¿no? Y luego hablamos de nuestro libro. Bien, yo me gustaría decir, es que para mí es muy difícil. Primero porque soy una persona muy emotiva, o sea, seré un viejo llorón si llego a viejo. Y bueno, entonces yo tengo con Pepe una amistad yo creo que de más de 30 años. Y quiero decir aquí, en su fundación y en su pueblo, lo siguiente, ¿no? Porque él aparentemente era un hombre un poco distante, ¿no? Según un poco distante. Bueno, este hombre poco distante un día me dijo, oye, Enrique, ¿tienes algún libro? Pues acabo de terminar uno, con el que me había llevado peleando bastante tiempo. Y me dice, oye, dámelo que lo lea, hombre, que te van a leer un libro largo tuyo. Entonces yo se lo di, le di el original, ¿no? Y él se preocupó de llevar el libro a la editorial y de que se me publicara el libro. O sea que él avaló un libro mío del año 1986. 1986, ya pueden ustedes hacerse una idea de los años que han pasado, ¿no? Y luego, pues yo he tenido con él mucha relación personal, es decir, confieso que he bebido, me he reído mucho con él, he tomado muy buenas manzanillas, muy buenos amontillados, solera y palo cortado.
porque él era un sabio de estas cosas y cuando se toma una copa entre amigos, amigos escritores, gente divergente, divertida, loca, pues lo pasamos muy bien. Pero sobre todo, la vez que lo estuvimos más, es algo de lo que hablo mañana en mi artículo del diario, ¿no? Que es que hicimos una especie de la barraca de la República por la Sierra. Fue una idea de Paco Menacho, una idea estupenda, ¿no? Porque nos llamó a Jesús Fernández Palacio y a mí y me dice, oye, ¿por qué no organizarme algo para el verano? La sierra, pues... Y entonces, pues, montamos un cartel que estaba formado por Pilar Paz Pasamar, Oído Cocina, Fernando Quiñones, Caballero Bonal, Jesús Fernández Palacio, José Ramón Ripoll, Juan José Telle y un servidor de ustedes. Y entonces esta tropa íbamos por los pueblos de la sierra. Entonces, al anochecer, nos reuníamos con la gente del pueblo, Grazalema, Olvera, Ubrique, Setenil de las bodegas, tal. Y entonces nos dividíamos en Pepe iba como narrador, ¿no? Siempre iba de narrador. Los narradores éramos Fernando Quiñones, Pepe y yo. Y los poetas eran Pilar Paz, Ripoll y Jesús Fernández Palacio y Telle, que era una especie de no, por si Pilar tenía alguna cosa, sí, estaba con nosotros, ¿no? Ya sabéis que Telle es el escritor más querido de todos, ¿eh? Todo el mundo lo quiere. Yo desde luego lo adoro. Y entonces, bueno, estuvimos todo un verano haciendo estas cosas. Era fantástico, nos poníamos con los vecinos del pueblo que eran agricultores, ganaderos, jubilados, amas de casa. Había 60 o 70 personas en cada pueblo y nosotros les leíamos poemas o textos y hablamos con ellos de literatura o de lo que fuera, ¿no? Lo cual nos sirvió para conocer la Sierra de Cádiz, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Es un tesoro, ¿no? Es un tesoro a proteger, ¿no? Y claro, Pepe conocí muy bien la sierra porque como él tuvo una afección pulmonar, nos ponemos finos, y entonces la familia lo llevó a Villaluenga del Rosario. Entonces, bueno, él lo ha contado en las memorias, en sus memorias, como sabéis, ¿no? Pero allí nos contaba las cosas de Villaluenga en vivo, ¿no? En fin, todo esto. Y creamos una especie de hermandad, una verdadera hermandad, ¿no? Entonces, claro, que quiera que no quiera, esto que ya venía además de antiguo, porque ya digo que yo lo confieso, él me publicó mi primera novela, ¿eh? Y entonces pues siempre hemos estado juntos en Madrid, aquí, allá, en todas partes nos hemos visto, ¿no? Aquí he estado con él, ¿eh? Y yo he leído el precioso artículo que ha publicado Pepa hoy y yo estoy con ella. Prefiero pensar en él como que está, no como que se ha ido, ¿eh? Entonces, pues ahí está. Él va a estar siempre. Es una suerte que se haya tenido con un escritor tan importante, ¿no? Tan total, ¿no? Y un poeta serio, riguroso, de lo mejor, ¿no? Y entonces, yo no soy nadie para dar consejos ni me gusta, pero cuidarlo mucho, que te ayuden a seguir para adelante y que cada vez la gente conozca más la obra de alguien tan fundamental como es José Manuel Caballero Bonal. Entonces, por seguir con el homenaje, le paso, si os parece, el micrófono a la profesora Ramos Ortega. Lo llamo profesor Ramos Ortega porque fue vicerrector de la Universidad de Cádiz cuando se hizo doctor honoris causa a José Manuel Caballero Bonal, y porque además ha sido profesor de casi todo el mundo, por ejemplo. Buenas tardes, ¿se oye? Más que efectivamente, quizás he sido profesor de todo el mundo porque soy ya anciano, como se puede ver por mi pelo blanco, y efectivamente aquí hay muchos antiguos alumnos míos. El otro día me comentaba alguien
Dice, he estado con Paco Menacho. Digo, claro, Paco fue alumno mío. Dice, ¿cómo? Paco Menacho, con lo mayor que fue alumno tuyo. Digo, es que yo empecé muy joven. Bueno, pues yo como seguramente tengo menos experiencias, pero tengo muchas experiencias con Pepe, ¿cómo no voy a tenerla? Si lo conozco por lo menos desde los años 80 aproximadamente. Yo dirigí el seminario permanente de la Caballeronal, que empezó aquí, fui el primer director. Luego lo hicimos doctor honoris causa en la Universidad de Cádiz. Yo fui su padrino y el que hice la laudatio, que se llama en términos académicos, hice su laudatio, es decir, su alabanza de sus muchos méritos académicos y literarios, por supuesto, también. Y he compartido con él también muchos saraos, recuerdo algunos, en La Rábida, por ejemplo. Luego en el ciclo de conferencias que yo fundé en la Universidad de Cádiz, Presencias Literarias, también fue uno de mis primeros invitados. Y lo recuerdo, como lo voy a recordar, con muchísimo cariño, a él y a ella, porque yo creo que eran una pareja indisoluble. Y fue la mayor suerte que pudo tener Pepe, conocer azarosamente, no a Pepa, porque habréis leído todas las memorias de qué forma conoció a Pepe. A Pepa. Se estaba bañando en el mar, en la bahía de Palma, y casi se ahoga. Y entonces una nadadora expertísima acudió en su socorro y lo rescató. Esa fue la primera vez que se conocieron. No queda claro si no fue una argucia amatoria. También. Sí. ¿Y qué más? Pues aquí en la fundación, naturalmente, en los ciclos, en los cursos de verano, de Cádiz y de San Roque, y luego también en la ceremonia de investidura como premio Cervantes, en la que también tuve el honor, me cupo el honor de participar y asistir a su conferencia en Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Para mí es una desgracia que Pepe se haya ido. Yo mañana pasado saldrá un artículo mío en el Diario de Cádiz también, como el de Enrique, bueno, en otra sesión, y lo titulo precisamente Somos el tiempo que nos queda, que es un título precioso. Y yo, como no tengo muchos recuerdos, pero se me agolpan todos en la cabeza y casi no recuerdo exactamente todo lo que he vivido con Pepe, voy a leer un poema suyo de Laberinto de Fortuna, en la que se llama Manuela, Cipriani y tú. Es un poema en prosa. Yo tengo la idea, que además la desarrollaré porque tengo el propósito de estudiar un poco más a fondo de lo que lo he hecho hasta ahora, la poesía y la obra de Pepe Caballeronal. Y tengo la idea de que la poesía y la obra narrativa de Pepe Caballeronal se comunican, son vasos comunicantes. Y este poema me sirve para ejemplificar esto que estoy diciendo. Es un poema en prosa, dedicado a Manuela, la Manuela de Ágata Ojo de Gato, que por cierto ayer, si vieron ustedes el documental, en la 2 salía una figuración artística de aquella Manuela, aquella camaronera o mendiga que deambulaba por el coto Doñana, ¿no? Entonces ese poema lo leo. Manuela, Cipriani y tú. Se vengarán de ti una noche, próxima ya el solsticio de verano, mientras propaga la marea su abrupto aprendizaje por el borde fluvial de la marisma. Se vengarán de ti, de tu perpleja enemistad con la memoria. Un viento imprecatorio y con regusto a fango de batracios te
que abatirá contra los últimos arrecifes de la Argónida. Nunca podrás salir del cerco legendario que emerge de esas aguas. Zozobrarán contigo cuantos hayan contigo abominado de las divinidades de la ciénaga. Y entonces, allí mismo, te encontrarás intempestivamente con aquella criatura a quien un día emancipaste de su propia vida y cuya alma vaga aún sin descanso por las esplendorosas coachas de Sanlúcar. Eso es un poco mi homenaje a esta lectura de este poema, porque es Manuela, si no la han leído, los que ya la han leído lo recordarán, es la protagonista la protagonista femenina de Ágata, Ojo de Gato, y es la pareja del Normando, que es el protagonista masculino de Ágata, Ojo de Gato. Entonces yo creo que la literatura de Pepe es muy de mestizaje, como era él. Saben ustedes que era hijo de cubano y su madre tenía sangre francesa. Entonces Pepe era, hasta en la forma de hablar, Pepe no sé, podía ser andaluz, pero podía ser cubano, podía ser francés, porque tenía una manera muy peculiar de hablar. Y yo creo que su poesía corre paralela, como digo, son vasos comunicantes, su poesía con su narrativa. Por lo menos 3 o 4 de sus novelas, Ágata, 2 días de septiembre y Toda la noche oyeron pasar pájaros, él constantemente en la poesía, en su poesía completa, está invocando, recordando personajes y sobre todo está el suelo de la Argónida. Nada más, por ahora. Sí. Bueno, yo, apaga tú yo no estoy muy entrenado, pero yo sé imitar a Pepe. Hay gente que me lo dice que lo hago muy bien. Yo cuento una anécdota en su forma de hablar, ¿no? Muy simpática. Un amigo mío, también escritor y poeta, le preguntó: maestro, ¿usted cuántos hijos tiene? Y le dice: 4 o 5. Y entonces Pepa, que estaba a su lado, dice: oye, ¿qué cosa es esta de 4 o 5? Una cosa de... Bueno, pues entonces, nosotros... Perdona, Enrique, uno de sus hijos, voy a dar la anécdota, Alejandro. Alejandro fue de los primeros licenciados en la Facultad de Ciencias del Mar. Y yo era vicerrector en aquella época y Pepe me llamó porque quería asistir a la ceremonia de investidura de los nuevos licenciados. Pepe, por Dios, no hace falta que me pidas permiso, tú puedes venir aquí, está tu casa y ven cuando quieras. Alejandro. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco de los libros, de los que... Bien, ¿qué significa este libro? Bueno, en el caso mío, me piden un relato para un libro cuyos beneficios iban a ser destinados a una ONG, ¿no? Se llamaba Relatos sin mascarilla. Entonces yo dije que sí inmediatamente y escribí un relato que se llama La fábrica de la luz, ¿no? La fábrica de la luz quería ser un poco símbolo de la luz que a todos nos hace falta, ¿no? Entonces yo me había llamado la atención muchísimo una bugambilla que había en la fábrica de la luz, que estaba cerrada desde hace mucho tiempo, porque la fábrica de la luz era el sitio donde estaban los alternadores y tal, y donde la sevillana cobraba. Yo creo que en Jerez también habría una fábrica de la luz, había en muchos sitios, ¿no? Bien, entonces, cuando cayó sobre nosotros esta desgracia llamada pandemia del coronavirus, ¿no? Pues nos metimos en casa, y dentro de casa nos metimos dentro de nosotros mismos. Y empecé a escribir relatos. Digo, bueno,
Y entonces... Perdona, Enrique, perdona que te interrumpa. Bueno, yo creo que es más divertido que estemos interrumpiéndonos, interviniendo. Tú adelante. Sí, sí, sí. No empezaste tú solo, es la verdad. No, es que estaba en el primero, ahora iba yo para ti, ahora iba contra ti. Entonces, Manolo y yo tenemos relación informática, ¿no? Y entonces yo se lo dije, digo, oye, venga, anímate, vamos a... Y entonces él, en paralelo, empezó a escribir relatos. Bueno, y así casi todos los días. Él es mucho más trabajador que yo. Él es, vamos, yo le tengo una envidia enorme, ¿no? No sé, él es un verdadero trabajador. La prueba es que su libro es más gordo que el mío. Y entonces, bueno, empezamos a escribir relatos y nos intercambiamos, ¿no? Claro, yo cuando recibo los primeros relatos de Manolo, me gustan. Porque el primer mandamiento de un escritor es no mentirle a otro ni mentirle a un amigo. Entonces, que a mí me guste no significa nada más que a mí me gusta, en principio, ¿no? Y entonces, bueno, pues él empezó a mandarme, yo le mandaba lo que hacía, ya digo que a mí me llevaba la lengua de fuera porque él nada más que hacía crecer y yo soy de escritura lenta, un poco como Pepe Caballero, que era de escritura lenta. Y bueno, total, que llegamos al fin y entonces fue a él el que se le ocurrió hablar con nuestro hombre, llamado Eduardo Albadaleja, que está con nosotros aquí. Y entonces le mandamos por email los libros. Que estaban, bueno, el mío no estaba muy terminado, porque, bueno. Entonces él leyó por un procedimiento que nos ha dicho que lee, y dice, lo publicamos enseguida. Eso no ha pasado nunca. Eso no ocurre. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, pero normalmente no ocurre. Y efectivamente, Eduardo se puso pum, 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 pum. También nos apretó mucho, porque llevaba mucho la lata, porque siempre había correcciones que habían aparecido, relatos que había que incluir, todo tal. Pero el hombre con una gran paciencia, hasta que dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces se hicieron los libros, ¿no? Ahora que no nos lo hable un poquito y ya continúo yo, venga. Efectivamente, todo lo que has dicho es verdad, por una vez y sin que sirva de precedente. No, pero es cierto lo de la pandemia, la forma que tuvimos de empezar a escribir, pero es una cosa importante que yo lo digo, lo decimos en la contraportada de los dos libros. ¿Recordáis la peste que se declaró en Florencia en el siglo XIV? La peste bubónica, y que consecuencia de esa peste se enclaustraron, se confinaron unos personajes en Fiesole, un campo próximo, una finca próxima a Florencia, y allí empezaron a contarse relatos, cuentos. Eso fue el origen del Decamerón. Bueno, pues algo parecido a eso, salvando las distancias, nos ocurrió tanto a Enrique como a mí. Voy a recordar una anécdota, precisamente me viene a pelo una anécdota que contaba Pepe, que cuenta Pepe Caballero Bonal. Cuando digo Pepe es Caballero Bonal, no me refiero a nadie más. Yo creo que el único Pepe... Bueno, Pepe Hierro también. Pepe Hierro, ¿verdad? Sí. Y además eran muy amigos también. Íntimo. Sí. Y resulta que una vez a Pepe le encargaron rodar un documental sobre el coto Doñana. Allí fue él con su cámara en ristre, su micrófono. Y entrevistaron a una camaronera de allí del coto, una Manuela del coto. Y le preguntaron, mire usted, ¿y qué es lo más raro que ha visto usted en su vida en el coto? Y dice, pues mire usted, lo más raro que he visto son los guardias de Icona. Claro, esta mujer, para ella, los arces, las ánades, los ciervos, eso era una cosa de todos los días. Estaba acostumbrada a verlo.
que para ella lo más extraño era un guardia con un traje que no conocía, un tricornio, a eso no estaba acostumbrado. Bueno, pues algo parecido a eso, otra vez digo, salvando las distancias, es lo que nos ocurrió a Enrique y a mí. Es decir, veíamos por la televisión esas sucesivas procesiones de mortuorios, de funerales. Recuerdo muy bien en mi ciudad de Bérgamo, yo no es que sea de Bérgamo, de la ciudad italiana de Bérgamo, pero he trabajado y he sido profesor en Bérgamo, y para mí era muy doloroso ver la cantidad de hombres y mujeres que estaban muriendo en Bérgamo. Recordáis que fue la época, a los que les gusta el fútbol, del equipo Atalanta, que es de Bérgamo, por cierto, también, y vino a Valencia, y los de Valencia fueron a Bérgamo, y allí se declaró la Marimorena, porque se trajeron el virus, todos los que fueron a Bérgamo se trajeron el virus con ellos puestos. En fin, veíamos todas esas, los muertos, los funerales, los coches, los pompas fúnebres saliendo sin que nadie lo vieran por... Aquello no nos llamaba la atención, a Enrique y a mí. Lo que nos llamaba la atención, y estábamos embebidos en eso, porque no era otra cosa, lo que existía para nosotros en ese momento, era lo que estábamos haciendo, que estábamos escribiendo la mejor literatura que habíamos escrito hasta ese momento, por lo menos digo lo de Enrique, la mía pues mucho peor, sin duda, ¿eh? Pero no sé si me explico, ¿no? Es decir, lo maravilloso, lo real maravilloso. Y por cierto, hay una frase de Javier Cerca, que ahora está muy en candelabro, como decía aquella, ¿no? Está en candelabro por todos los problemas que ha tenido con la TV3, con los independentistas y todo eso, que Javier Cerca tiene una frase que dice: la realidad mata, la ficción salva. Bueno, pues lo que nos estaba salvando a Enrique, y a mí por lo menos, nos estaba salvando de la pandemia, era la ficción. Estábamos creando la mejor literatura, por lo menos lo digo por mí, lo digo por él también, pero él seguramente que tiene mejores libros que ese, o iguales de buenos, no peores, desde luego. Lo que nos estaba salvando era, partiendo de una realidad, la que fuera nuestra realidad, llegar a una ficción, transformar esa realidad en literatura, que eso es la literatura. Sí, y había una cosa que hacíamos diferente, ¿no? Manolo en el libro se comportaba como un escritor narrativo y yo como un escritor de reflexiones. Más que él contaba muchas cosas. Claro, los dos hemos contado muchas cosas de nuestra propia, hemos tirado de nuestra propia vida, de nuestra propia memoria, ¿no? Porque claro, la literatura es la literatura de la memoria. Esta literatura que hemos hecho es de la memoria. Pero Manolo contaba cosas que, bueno, ustedes leerán el libro y verán que la mayoría de la son realmente historias, son sucedidos y es una reconstrucción amorosa y con mucha calidad narrativa de Cádiz, del verano, de la playa, de la gente, de la calle, donde tal. Entonces yo me movía en otras tesituras. Por ejemplo, un ejemplo de un relato del que yo trabajé con verdadera pasión, ¿no? Y que titulé La voz de Federico, porque es una cosa que a mí me produce un dolor especial, que no hay una grabación de la voz de Federico, ¿no? Entonces escribí sobre ese asunto un relato que se llama La voz de Federico, que yo cuento porque tengo una hija filóloga también que estuvo viviendo en Buenos Aires y estuvo haciendo allí un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, y entonces ella se enteró allí con la gente del departamento de español de la universidad que podía existir grabaciones de Federico porque él habló en Radio Stentor cuando estuvo en Buenos Aires. Se podía haber quedado allí, no lo hubieran matado.
qué lástima. Pero bueno, y entonces, claro, porque claro, eso es de los años 20 y 30, esas grabaciones, y era prácticamente muy complicado hacerse con ellas, ¿no? Pero bueno, a mí me sirvió para montar una historia y reivindicar la voz de Federico, ¿no? Por ejemplo, yo también cuento cosas como esta, que desde luego a mí me causaron una honda impresión. La represión nacionalista o franquista durante la Guerra Civil en San Fernando llegó a extremos de crueldad tales como, por ejemplo, el asesinato, fusilamiento del que fue alcalde republicano, Cayetano Roldán, que era médico, y de 3 de sus hijos, el más pequeño de 16 años. Claro, esto es lo que cuento, así. Claro, yo lo transformo en literatura, pero ese es el hecho. Entonces yo estuve trabajando en este tipo de hechos. Por ejemplo, otro día, yo soy muy aficionado al flamenco, pasión. Realmente yo tengo una pasión por la música, el flamenco es música, ¿no? Pero el flamenco efectivamente me toca los nervios, los tendones y el corazón, todo, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de asistir a una fiesta de verdiales, que eso no son de aquí, son de Málaga. Entonces vi allí tal espectáculo, tal maravilla, que creo que es uno de los mejores textos del libro que titulé Verdiales, ¿no? Este es el tipo de relatos, que son muchos, que contiene La fábrica de la luz, ¿no? La fábrica de la luz fue una jugambilla, la voz de Federico era la voz que no tenemos de Federico. Los verdiales son un espectáculo impresionante de verdiales. Y hay otra cosa, ¿eh? De personas que han marcado mi vida, como mi madre, ¿no? Y yo pues he contado cosas que he visto y he vivido a través de la mirada de mi madre y de los recuerdos de mi madre. Entonces creo que el conjunto es un conjunto que lástima que no lo lea el maestro, ¿no? Porque yo estoy convencido de que le gustaría. Porque yo utilizo un lema que era el lema de Pepe, ¿no? Yo estoy incapacitado para escribir mal. Mira, y ya que has hablado de la memoria, efectivamente la memoria tiene mucha importancia en mis relatos, muchísimo. Yo nací en Cádiz y tuve la suerte de nacer no sé si la suerte para mí o la desgracia para mi madre, porque era una casa muy grande y había muchas habitaciones que limpiar y arreglar, ¿no? Éramos 4 hermanos, de los cuales solo vivimos la hermana mayor, mi hermana mayor y yo. Mi hermano Paco y mi hermano Juan murieron ya. Y era una casa muy grande. Daba nada más y nada menos que daba a 3 calles. Bueno, mejor dicho, a 2 calles y una plaza. No sé si habéis pasado alguna vez por allí. Se trata de una casa que hay en la Plaza Gaspar del Pino. Estaba la taberna gitana antigua, la Privadilla, estaba allí, en aquella plaza. Bueno, pues para mí aquella plaza era el mundo, Yo creo que nací, y ahora soy consciente de eso, porque yo he sido un escritor tardío, escritor de creación. Tardío porque la verdad es que la literatura, la enseñanza, la docencia, la filología me ha atraído mucho y he perdido quizás demasiado tiempo en dar clases, en preparar clases, en hacer trabajo a lo mejor inútiles, muchos de ellos inútiles para congresos y seminarios, etcétera, etcétera. Y yo soy un escritor tardío, pero he recuperado esa memoria que a mí me brindó aquella casa de Cervantes, que sale siempre en todas mis novelas, de alguna manera sale la casa de Cervantes, y aquella plaza, y aquel balcón de donde yo divisaba la plaza, y para mí aquella plaza era el mundo. Y aquella casa tenía muchas habitaciones,
habitaciones, dormitorios, comedor, tal. Yo creo que mis relatos, si tuviéramos que hacer una geografía de mis relatos de verano del 62, yo diría que también estos relatos tienen muchas habitaciones. Sí, tienen muchas historias, pero que hay un hilo conductor que los entrelaza, que los une a todos. Yo creo que podríamos decir que es una novela en relatos, y esta es una novela de la memoria, de esa memoria que yo guardo de aquel tiempo, que para mí fue un tiempo feliz, naturalmente, de mi niñez y adolescencia en la casa de mis padres. Entonces, claro, que hay relatos de todo tipo, ¿eh? Hay relatos que están dedicados a lo que yo veía desde la plaza. Pues veía la pensión Manolita, que estaba al lado, de donde salían los toreros cuando había toros en Cádiz, desgraciadamente ya no hay. Estaba Mariquita Cádiz, que era una sombrerera parisina, casi parisina, había aprendido en París. Por cierto, si tenemos tiempo, os contaré el relato de la Mariquita, porque es muy divertido. Mariquita Cádiz, a donde iba mi madre, y yo la acompañaba a probarse los sombreros cuando tenía alguna boda, tenía algún bautizo, lo que sea, ¿no? En fin, había muchas cosas también, ¿no? La pensión Manolita, estaba el callejón donde vivía la Petróleo, la Petróleo de Cádiz, y tengo también relatos que están dedicados a costumbres de aquella época. Por ejemplo, el carro de la nieve. En verano, por las tardes solía pasar, así como pasaba por la mañana muy temprano. Mi madre decía que yo nací cuando llegó el pan, el carro del pan, que era de la harinera Castro, que iba tirado por un mulo. Yo, que soy ya bastante mayor, como podréis comprender por lo que estoy diciendo, y pasaba el carro de la nieve. Antes las casas no tenían frigoríficos como tenemos ahora todos en casa, ¿eh? Teníamos una nevera, que no era el frigorífico, era una nevera, era el sitio donde metía mi madre las barras de nieve, ¿eh? Bueno, todas esas costumbres. Pero es verdad que hay otros relatos, si me quieres interrumpir, me puedes interrumpir en cualquier momento. Hay otros relatos que yo le llamo metaliterarios. ¿Por qué le llamo metaliterarios? Porque son relatos que están dedicados a escritores, ¿eh? Escritores. Por ejemplo, hay un relato dedicado a Federico García Lorca, así como tú has dedicado uno a la voz de Federico. Yo he dedicado un relato a Federico García Lorca cuando vivió en Nueva York. Sabéis que Lorca fue a Nueva York, él decía que aprender el inglés. Yo creo que le pasó como a Pedro Salinas, decía que no hablaba el inglés por no estropear el inglés, ¿no? Entonces Lorca bastante hizo con escribir la mejor poesía, el mejor teatro, los mejores dramas en español. Pero estuvo un año en Nueva York, un verano y parte de un invierno en Nueva York. Y en las vacaciones de septiembre, allí en América cortan, como sabéis, son cuatrimestres, y cortan, y cuando termina un cuatrimestre hay unas pequeñas vacaciones. Y pasó unas vacaciones en una casa que tenía alquilada el profesor Ángel del Río, con su mujer, Amelia Agostini, me parece que llamaba, ¿no? Y escribió un poema magnífico de Poeta de Nueva York, para mí uno de los mejores libros de Federico, se llama En la cabaña del Farmer. Entonces ahí Lorca recuerda en ese poema la muerte por cáncer de un niño en aquella granja americana. Bueno, luego se ha descubierto que aquel niño no murió de cáncer, ¿eh? Pero Lorca idealizó esa estancia y contó, como tampoco vio nunca a una niña ahogada en un pozo, ¿eh? Todo, para que veáis un poco toda la imaginación a veces, cómo se envuelve
la realidad, el escritor envuelve la realidad en un proceso imaginativo y ficticio. Pero también hay poemas dedicados a, relatos dedicados a Pedro Salinas. Sabéis que, por cierto, antes se me ha olvidado decir algo de Pedro Salinas y Luis Cernuda. Sabéis que Luis Cernuda estudió en la Universidad de Sevilla y el primer curso que era un preparatorio lo hizo con uno de sus profesores, era Pedro Salinas, que acababa de llegar a la Universidad de Sevilla como catedrático. Y en ese curso Pedro Salinas tuvo a Luis Cernuda, al mejor poeta que le nació a Sevilla, como decía Joaquín Romero Muruba, lo tuvo un año entero en su clase y no se enteró hasta el final de que era el poeta Luis Cernuda. Bueno, lo cuento esto como anécdota, ¿no? Pero hay un poema, perdón, otra vez con los poemas, un relato, porque estoy hablando de poetas, hay un relato dedicado a Pedro Salinas. Sabéis que Pedro Salinas en el verano del 32 se enamoró de una, ya estaba casado con su mujer, no, es la mujer la americana que vino a un curso de Pedro Salinas a la residencia de estudiantes, se enamoró de ella perdidamente y era Catherine Whitmore. Bueno, Whitmore era el nombre del... Sabéis que en América es costumbre que las mujeres adopten cuando se casan el apellido del marido, pero ella no se llamaba Whitmore, se llamaba Riley o algo así. Y cuento esa historia en dos relatos que he titulado Eterna Presencia y otro el Barbinson Plaza. Esos amores que causaron además las desgracias de su propia mujer, porque la mujer de Pedro Salinas intentó suicidarse. Incluso hubo un periódico, el ABC, que sacó la esquela de la muerte de la esposa de Pedro Salinas. Luego vinieron los sucesos dramáticos del año 36, Salinas estaba entonces en la Universidad Menéndez Pelayo como secretario y salió huyendo. Él tenía ya palabrado un curso en una universidad en Berkeley, una universidad norteamericana, y aprovechó que su familia se quedó en España para él irse a Norteamérica y escapar un poco, porque Pedro estaba muy señalado como defensor, que había sido de la República, de la Junta Republicana, con Gregorio Marañón, con don Ramón Menéndez Pidal, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son relatos que yo les llamo metaliterario. Entonces he aprovechado por supuesto también todo ese bagaje que yo afortunadamente he aprendido en los libros, naturalmente, para luego reconvertirlo en relatos ficticios, naturalmente. Bien, yo con esta intervención cierro mi tal, salvo que ustedes me pregunten algo. Y a mí me gustaba mucho oír a los autores como ellos leen sus cosas, ¿no? Entonces, pensando que aquí voy a leer un poco de un relato, ¿no?, que se llama Poetas en Cádiz, y en el que intento contar lo que fue una época de Cádiz y los poetas, ¿no? He puesto unos versos de Pilar Paz, una mujer adorable. Dice: me gustaría daros, amantes en la orilla, el tronco de algún árbol donde pudierais todos grabar las iniciales. Y dice así, no lo voy a leer entero, un poquito, ¿no? Dice: José Manuel García Gómez tenía una hermosa voz, sabía decir los poemas como nadie. No he olvidado su voz ni a él mismo, amable, sonriente, cercano. El poeta Pemán era, cuando lo conocí, como el todo Pemán que salió a la puerta de su casa a abrazar feliz al poeta Rafael Alberti aquel febrero y carnaval. El naufragio del Parkinson, la estampa de la debilidad
y de la finitud. Participé en un homenaje que le hizo la Academia de San Romualdo. El poeta Quiñones le tenía gindama a los homenajes. Cirios llegan, amigo, me dijo la noche que recibió un gran homenaje en la Diputación de Cádiz, de tiros largos el hombre de la caleta, y acabaron llegando. Estaban las autoridades, las fuerzas vivas, la gente que recordaba y veneraba a aquel anciano que casi no podía andar de pasados discursos de una oratoria que no olvidaría. Dije que Pemán no me interesaba y que Pemán me interesó. El anciano y enfermo Pemán quiso estrechar mi mano y me miró a los ojos como el grito de un náufrago, reteniéndome la mano y deseando que se fueran todos porque me quería decir algo, pero quienes lo sostenían del brazo y los que lo agasajaban se lo impidieron. Nunca sabré bien lo que me quería decir, no nos dieron la oportunidad. El poeta Alberti había llegado más que de Roma, de los libros de texto y las antologías, con unas ganas infinitas de comer pescado frito del freidor que hay en la Plaza de las Flores, en el Café Andalucía. En esta cafetería, el novelista Maya Zulueta, que acabó siendo un singular poeta de Cádiz, se inspiraría para su novela El León de Oro. El poeta Pepe Hierro era más de la Manzanilla, con algunos poetas jóvenes de Cádiz y las cañas de vino de Sanlúcar que servía don Miguel, atildado y educado y discreto. Manzanilla en rama y un número exacto de aceitunas rellenas de anchoas era el menú. El poeta Hierro arrasaba con la manzanilla. Tenía un hígado de su apellido. El poeta Fernández Palacios ha sido el responsable máximo de que Cádiz fuera la cita estival de los poetas españoles y americanos. El poeta Tellez incorporó al Magreb cuando se incorporó a la dirigencia invitacional de la poesía. El poeta Tellez ya entonces era el poeta amigo de las causas nobles y perdidas, como la campaña poética de La OTAN no bases fueras y Gibraltar larga vida al peñón. Los niños gibraltareños, gracias a Franco, no habían visto una vaca hasta que no pudieron salir del Roca con Felipe González abriendo la verja. Una crueldad, otra como es de suponer la santa infancia. El poeta Fernández Palacios era la puerta abierta con Pilar de su casa a los poetas principales y por descontado el hogar gaditano del poeta Carlos Edmundo de Ori, a quien podríamos llamar la inocencia. Que su bondad no era doblez, sino constitución. Sus tejidos, huesos, músculos participaban de un alma noble y buena. En el archivo del poeta Fernández Palacios deben estar las fichas de cada poeta que había llegado a Cádiz por su mediación y había merendado en su casa o dormido. Que la Diputación hubiera un presidente sensible a la cultura y tuviera destinado un dinero para las invitaciones y para las revistas y los recitales era suficiente. El poeta Fernández Palacios era en verdad dos poetas, él mismo y el poeta José Ramón Ripoll, que además era músico. Tenía un programa en Radio Clásica en el que yo oía los cuartetos de Beethoven, que siempre me han fascinado. Los poetas Fernández Palacios y Ripoll eran los diseñadores de las presencias poéticas en Cádiz durante años. Gracias a estas mediaciones pudimos conocer y oír al poeta Jaime Gil de Viedma, al poeta Ángel González, también a los poetas jerezanos Paco Bejarano y Josefa Parra. El poeta José Manuel Caballero Bonal, con casa en Madrid y en Sanlúcar de Barrameda, lo era de Jerez y Cádiz. Un caso raro. La gente de Cádiz no es de Jerez y la de Jerez no es de Cádiz. Era un poeta que no necesitaba ser invitado, era el amigo de todos los poetas, muy respetado y querido, compañero del poeta Fernando Quiñones de sus tiempos de náutica y de los lances en el barrio de la Viña, amigo de los poetas de la Resistencia y de los jóvenes y un grande, socarrón e ingenioso amigo de los amigos. La poetisa Pilar Paz Pasamar era una poeta amiga de los amigos, era una poetisa muy buena, poeta y también una poetisa muy guapa, le decían los poetas y las poetisas. El poeta Juan Ramón Jiménez se había fijado en ella desde San Juan de Puerto Rico, escribiéndole delicadas cartas llenas de admiración
con lo que era el poeta de Moguer, como casi todo el mundo sabe, etc. Pues si ustedes quieren saber cómo va. Muchas gracias. Como veis, aquí está muy bien explicado de una manera práctica cómo la realidad se convierte en ficción, merced a la literatura. Estos personajes reales se convierten en personajes. Pepa, eres un personaje de relato. Entonces yo voy a leer también, pero muy brevemente, un mínimo fragmento de ese relato del que os he hablado, de Mariquita Cádiz, la sombrerera de mi plaza, de la Plaza Gaspar del Pino. Entonces, como todos mis relatos, comienzan con una realidad pero terminan en ficción. Esta Mariquita Cádiz, lo que yo me saco de mi cabeza, es que un día llega a su casa y huele un perfume popular, casi un popular, un perfume al que ella no está acostumbrada porque es una mujer elegante, fina, que ha vivido en París, que está acostumbrada a los perfumes caros, como Christian Dior y todo. Vosotras conocéis mucho más perfumes que yo. Y de pronto hay un perfume que no le suena, que no le va. Entonces se encuentra a su pareja, su marido, su novio, engañándola en la cama con otro. Entonces, ni corta ni perezosa, saca el cuchillo de la cocina, el que más a mano tiene, y le pega 3 o 4 puñaladas. Como consecuencia, la Mariquita Cádiz todo esto es inventado, naturalmente, es ficción, es condenada a cárcel, ¿no? Y pasa una temporada bastante grande en la cárcel del puerto de Santa María. Entonces allí, ni corta ni perezosa, ella aprovecha, para no aburrirse, aprovecha y convierte su celda en un atelier y enseña a todas las prisioneras, ¿cómo se dice? Las reclusas, a coser y a hacer sombreros, y todas contentísimas. Claro, la dirección de la cárcel encantada, porque tiene a la población penitenciaria, la tiene dominada y sofocada, y allí van todos de maravilla. Bueno, al cabo de los años sale, y un día doña Carmen, la innombrable doña Carmen Polo, decidió, saben ustedes que doña Carmen, los más jóvenes no lo sabrán, pero doña Carmen acudía muchas veces a Cádiz porque le gustaban las antigüedades. Y las antigüedades iba por todos los anticuarios y comprando todo lo que veía, y naturalmente la factura, mándelo usted al Pardo, pero allí ella no pagaba nunca, ¿no? Entonces los anticuarios de Cádiz se llamaban cuando venía doña Carmen, oye, que va para allá, que ha venido. Y doña Carmen un día pues dice, voy a hacerme un sombrero con la mejor sombrerera de Cádiz y partes de España, y acude a Mariquita Cádiz. Le leo el último fragmento. Lo publicó el diario de Cádiz, que doña Carmen, la esposa del general, llegaría a Cádiz para visitar a algunos anticuarios, siempre temerosos porque nunca pagaban. Mándeme la factura al Pardo, ya sabe. Y de paso se corrió la voz, haría una visita a Mariquita. Por supuesto comenzaron a llegar policías y geos de toda España a nuestra casa en la calle Cervantes. La registraron de arriba abajo, hasta en el aljibe, ya seca. Se hundieron para mirar si no había colocado un artefacto explosivo. Abrieron la carbonera, que desde que mi padre había comprado la cocina eléctrica ya no usábamos carbón para cocinar. Los geos salieron todos negros de los restos de carbonilla. Afortunadamente ya mi padre, el marino, había desalojado aquella cueva en el patio que sirvió después de la guerra para esconder a algunos republicanos antes de embarcar para América. El cierro del cuarto grande, de donde yo veía la plaza, donde dormíamos los 3 hermanos, les vino de perlas para sentar allí sus hombres armados hasta los dientes, que parecía que de un momento a otro iba a declararse de nuevo la guerra. Yo me
hice amigo de todos, pues era la manera de no perderme un detalle. Cuando llegó doña Carmen, acompañada de su séquito, encontró los balcones de la Plaza Gaspar del Pino, todos engalanados de banderas de España. Hasta alguien gritó «Viva España», y de la taberna más flamenca, la Privadilla, salían los compases del himno nacional. María esperaba en la puerta y desde el balcón de los Quinteros, el practicante, comenzaron a llover flores. Doña Carmen saludaba con esa mano lacia, que era la misma que asomaba por la ventanilla del auto Mercedes que le regaló Hitler al caudillo de España. Después de un buen rato de permanecer en casa de María, se despidió tal y como había llegado. Primero vimos bajar a su ayudante con una gran caja que supusimos contenía algún sombrero y enseguida a doña Carmen con María a su lado sin separarse un momento. Le hizo una reverencia y la primera dama se despidió de todos los que la contemplábamos la escena. Un día, al cabo del tiempo, volví con mi madre, que quería probarse un sombrero para la boda de mi hermana. Al entrar, todo me pareció que seguía igual que antes del famoso crimen. Todo, excepto una foto en la que se veía a María en el penal del puerto, acompañada por unas internas y un hombre. Era Marcos Ana. Todos conocéis a Marcos Ana, ¿no? El comunista muerto recientemente. Era Marcos Ana, el comunista que había sufrido la más larga condena después de la guerra en prisión desde 1939 hasta 1961. Y por encima de la foto, en un borde del marco, la bandera de la República. Le pregunté a María si aquella foto la vio doña Carmen el día de su visita. Me contestó que en efecto, y que la amenazó con hacer subir a 2 guardias civiles para que se la llevaran detenida. Su excelencia, son palabras de María, su excelencia hará bien con marcharse si no quiere que la caja de sombrero que ha bajado su ayudante de gabinete no explote en cuanto usted entre en el auto. Naturalmente, la caja del supuesto explosivo solo contenía un hermoso casquete rodeado por un fino velo de tul, y en el fondo había una pequeña tarjeta con esta nota: hecho por las internas del penal del puerto, con todo cariño. Sí, es verdad que son distintos, son muy distintos. Bueno, y yo quiero agradecerle a don Francisco que haya estado con nosotros aquí, ¿no? Gracias, porque sabemos que siempre hay mil cosas. Y ha destinado un tiempo a estar con nosotros. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante y hemos pasado también una tarde, yo creo que recordaremos, ¿no? De relajación, ¿no? Por la cordialidad también de vuestras palabras, el tono y el clima que hemos alcanzado, ¿no? Muy de acuerdo con el grito, la referencia que hoy se nos ha ido y que desde allí arriba está diciendo, mira esta gente, Enrique, vamos a ver, de su forma, y diciendo a ver qué es lo que decís, ¿no? Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, yo encantado. Si me permite, Paco. Sí, claro. No sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo, porque ya que estamos aquí, aprovecharos y someternos a un interrogatorio, no de tercer grado. Sí. Yo quisiera corregir a mi querido autor y amigo, Enrique, corregirlo en el sentido de contaros con detalle y muy brevemente el origen quizás de este libro. Pues De estos dos libros, perdón. Es que para mí han sido siempre un solo libro, porque los dos tenían que salir como hermanos y tirar para adelante, entonces de estos libros. Y este apunte me sirve de reflexión, creo, nos podría servir de reflexión a todos y a todas, del papel que tienen que jugar los autores, los escritores, los artistas,
por supuesto, sus artesanos, los editores, en este caso, en las situaciones históricas y en los momentos socialmente difíciles. Siempre, ¿no? Pero en concreto en estos momentos dramáticos. Y aporto datos a lo que ha dicho Enrique, y es que cuando el año pasado estábamos en lo más chungo de la pandemia, que quizás no coincidía con el máximo número de muertes, pero sí quizás con el máximo, los momentos de más miedo. Nosotros en la editorial nos preguntamos qué podíamos hacer ante lo que estábamos viendo que eran lo más dramático, la expresión más dramática, aparte de las miles de personas entrando o de lo que comentaba de Bérgamo, de esas caravanas de ataúdes, y eran las colas del hambre. A nosotros, a mí personalmente, me llenaron de angustia. Yo en mi casa, con la nevera más o menos llena, imaginándome los miles y los miles de personas que no tenían esa nevera llena. Ni llena, ni medio llena, o que tenían hasta la luz cortada. Entonces le pregunté qué podía hacer yo por mi gente, por mi pueblo. Y dije, bueno, pues lo que mejor sé hacer es publicar libros, pues voy a ponerlo en práctica. Entonces recurrí a un gran amigo mío, lo ha citado varias veces, para mí como un hermano, un poco traviesillo. Cuando antes lo citaba de que Juan José Tellez en la sierra te iba a preguntar, ¿pero aparecía o no aparecía? Todo el tiempo, Porque el nosotros. don de la ubicuidad se personaliza en Juan. Y entonces decidí convocar un concurso, un certamen nacional de relatos cortos, para que los autores pudiesen expresar en aquel momento lo mejor de sí con respecto a los demás y, por supuesto, destinar los beneficios de la venta de ese libro a las colas del hambre, a las ONG que hablaba, que decía Enrique. Y además ese libro, además de tener esa oportunidad, o sea, de convocarse al certamen nacional, quería darle la oportunidad a autores cercanos, vecinos nuestros, grandes escritores, a que participasen, no ya concursando, pues si no tendría que repartir un montón de premios y no era cuestión. Y los premios, por supuesto, fueron, además de la publicación, pues el ganador una cena en Aponiente, el segundo una cena en el Faro, en fin, y con presencia en hotel, etcétera, etcétera. Nos llegaron relatos de todo el mundo. Fue algo impresionante al principio, que nunca me había metido en un fregado como este, pues yo pensaba que iban a llegarme 30 o 40 libros, cuentos, relatos. Pero de pronto nos encontramos con que nos llegan más de 400 y de todas partes, hasta desde Argentina nos llegaron. Bueno, pues además de la publicación de los ganadores, iban a ir estos autores. Entonces llamo a Juanjo y le digo, Juanjo, ¿te encargas tú de avisar a los amigos escritores que quieran participar en esto? Y Juanjo fue el culpable de que el libro iba a tener en principio 120 páginas aproximadamente, que sale baratito y claro, la gente lo puede, no, al final del libro cuenta con más de 40 relatos y entre ellos estaban los de los amigos, ¿no? de Manolo y de Enrique. Quiero deciros que este libro, al igual que el primero en el que participó, el primero que publicamos en nuestra editorial, en el cual participó Pepa, que otro día hablaremos de él,
sido una de las mayores satisfacciones profesionales que he tenido, porque quizá haya sido uno de los libros que más hemos vendido, pero lo que más placer nos ha dado ha sido que hemos podido darle a las colas del hambre más de 3.000 euros a los diferentes grupos, grupos de apoyo a las colas del hambre en la bahía. Ha sido una satisfacción ver el papel de la literatura y de los autores en solidaridad con el pueblo que llora y que pasa hambre. Y ahí es donde yo quiero agradecer públicamente a estos dos escritores y al igual que a ellos, al resto, siempre que puedo, largo este rollo, pero me veo en la obligación de levantar una bandera de gracia, una pancarta de agradecimiento a la solidaridad de los creadores, que ya de por sí un escritor, un poeta, un pintor, un creador, es un alma que participa con los demás. Pues en este caso fue una participación contundente, veraz, sin tapujos y de alguna manera una fusión entre la literatura y el pueblo, porque además de los 3.000 euros que repartimos, fueron tantas los miles de personas que comprando ese libro o participando en las presentaciones se involucraron en el proyecto, que la verdad es que así da gusto publicar, ¿no? Entonces, mi agradecimiento a ellos dos, porque además de haberlo pasado bien publicando el libro, hemos ayudado a que los que están mucho peor que nosotros estén un poquito menos peor. Eso es lo único que me da. Pues el agradecimiento a los escritores, también a ti, que forma parte también de este aplauso que te damos, ¿no? Yo me he quedado con una cosita. ¿Qué pasó con el enamoramiento que tuvo el catedrático? Bueno, pues mira, continuaron escribiendo, bueno, primero tuvieron ese affair que duró pues 1 año y medio aproximadamente en España. Luego ella se volvió, era profesora del Wellesley College y estuvo allí enseñando, se casó con este señor Whitmore, que murió en un accidente de automóvil. Pero Pedro y Catherine continuaron escribiéndose. Las cartas de él, incluso escribía desde Madrid, y hablaba por teléfono por las noches con Catherine, con su mujer, en el mismo piso. Ella se horrorizaba, porque además, sobre todo cuando ella intentó suicidarse, la mujer, Margarita Bonmatí, es que antes no me salía el nombre, Margarita Bonmatí intentó suicidarse, afortunadamente no lo consiguió, pero lo recuerda mucho Jaime Salinas, el hijo, en Travesía, que es un magnífico libro de memoria, ¿verdad, Pepe? Yo creo que Jaime estuvo aquí también. Presentó, bueno, habló sobre yo ese lo libro traje, aquí en ¿no? un seminario que Lo tuvo. traje yo, ¿no? Sí, sobre la memoria, sobre los libros Pues de memoria. tiene un libro magnífico y él recuerda aquel día del suicidio, el intento de suicidio de su madre. Era muy pequeño todavía. Por la casa de Pedro Salinas pasaban todos los... Jaime se montaba en Borricate en los hombros de Federico García Lorca y jugaban. Muy divertido, muy juguetón. Bueno, pues continuaron y escribiéndose y se continuaron escribiendo las cartas, las publicó Enric Bou, un catedrático de Venecia, que ha participado alguna vez, yo creo que en los seminarios. Por lo menos participó en Bérgamo 2 o 3 veces conmigo. Las publicó Enric Bou, que se llama Cartas a Catherine Whitmore. Está publicado las cartas de él a Catherine, que
que son muchísimas cartas, pero las cartas de ella no se han publicado. Ella donó, Catherine donó antes de la muerte, donó sus cartas, las cartas de Pedro las donó a la universidad y luego las publicó Andrés Soria, parte de ellas también. Las cartas de Pedro y de Jorge Guillén, que era el único que estaba en el agua. Bueno, La voz a ti de vida no está dedicada a Margarita Bonmatí, como se ha querido situar. La voz a ti de vida, Razón de amor, está dedicada a Catherine Wilmot. Pedro muere en el 51 y antes de morirse se ven por última vez en un hotel de Nueva York que se llama Barbinson Plaza, que yo lo cuento en un relato que se titula así precisamente. Y allí se despide. Luego me he enterado el otro día por televisión, no sé por qué, porque van a tirarlo, a derribarlo el hotel. Me enteré que era un hotel exclusivamente para señoritas, para chicas, ¿no? Pero Pedro y Catherine se continuaron viendo con cierta frecuencia y la última vez que se ven se despiden, porque Pedro ya sabía que estaba muy enfermo, tenía cáncer y muere en el año 1951. Y hay una carta de ella a Jaime, a su hijo, porque consigue escribirle a su hijo, a contarle todo como disculpándose, ¿no? Ella siempre tuvo, pero estaba muy orgullosa porque decía, qué suerte he tenido de servir de musa a uno de los mejores libros de la literatura española, que es La voz a ti de vida, que Juan Ramón Jiménez decía muy maliciosamente, la voz a mí de vida. Y si queréis enteraros más, comprar un libro.